patología, Sí. terminó consumiendo cocaína. Sí. ¿No? En esta época que fue descubierta la cocaína, era considerada la droga de la felicidad. Y la vendían así hasta chiquitos, los niños lo consumían la cocaína. Porque tenía ella como la planta de la alegría, descubierta novedad de la América, no sé qué. Bueno, no voy a detenerme mucho en esto. Pero así tenemos que entender lo que son los enlaces de ésteres. Aquí es la composición química. Aquí es la composición química y les decía en la diapo anterior que teníamos dos tipos. Una con enlace éster y otra con enlace amida. ¿Y por qué esto hace diferencia? Porque esto hace diferencia en el tiempo de reacción, en el tiempo en que queda el paciente con la anestesia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos enlaces, ellos se rompen más fácilmente. Y hay una enzima sanguínea llamada butiril-colinesterasa, que es la misma que elimina las acetilcolinas, sirve para eliminar la butinilcolinesterasa. Entonces, esto es degradado en nivel sanguíneo. Entonces, cuando metemos, por ejemplo, vía endovenosa, que no es indicado hacerlo, pero por si acaso, ahí mismo en la sangre ya sufre un proceso de transformación. Y este enlace se rompe. Entonces, la duración de este tipo de enlace éster, cocaína, benzocaína, todas las inas, en finalina, van a ser deshechas más rápidamente. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es el enlace, este es el enlace éster, que este aquí es el enlace éster. Y este que tiene la N es un enlace amida. Este enlace, para ser deshecho, tiene que ir, para ser degradado, tiene que ir directamente al hígado. Ya son enzimas del hígado que van a hacer la degradación de la amida. Entonces las amidas demoran mucho más. Por esto van a ver que lo que más se usa hoy es la lidocaína. La lidocaína es sintetizada, es un sintético y fue hecha mucho tiempo después de lo que es la cocaína y las drogas. Bueno, entonces vamos a entender un poquito el mecanismo de acción. Solo para hacer un recordatorio, chicos. Esto es de aquí, ¿no? Sí. No, escribes ahí, en la otra pizarra. ¿Puedes escribir? ¿Con esto? Sí, sí. Ah, ok. Solo que no en esta pizarra, en esta Sí, pizarra. en esta. Entonces, tenemos que nos acordar que para que cualquier cosa pase en su cuerpo a nivel nervioso, ¿qué hay que pasar? Una despolarización, ¿no es así? Lo que pasa es que tenemos ahí el sodio, que es el principal ion que está extracelular. ¿Okay? Entonces, para que haya una despolarización, este ion tiene que penetrar la membrana y al penetrar en gran cantidad por los canales de sodio, va a generar despolarización. Entonces, estos fármacos, ¿qué hacen? Bloquean los canales de sodio. ¿Ya? Y lo hacen de dos formas. Y esto vamos a entender un poquito mejor ahora. ¿Cómo lo hace para bloquear este canal? ¿Está bien? Entonces, si se bloquea el canal de sodio, ya no va a haber transmisión. Y la primera fibra que es bloqueada es justamente la fibra tipo C. ¿Alguien se acuerda de las fibras tipo C que son responsables de qué? Son las lentas. Son las lentas para transmisión de dolor, ¿no? Y como las fibras están completamente expuestas, porque la fibra tipo C, ¿cuál es su característica? Es la más delgadita que hay, ¿no? Sí. ¿Por qué es delgadita? Porque no hay la vaina de mielina. Si no hay la vaina de mielina, más canales pueden ser bloqueados, porque está ahí limpia. La vaina de mielina impide que llegue la lidocaína, que lleguen los anestésicos. Con esto, se llega mucho más lentamente a lo que son las fibras mayores, que son responsables de otro tipo de sensación, ¿no? Entonces, primero se bloquea el dolor, pero se sigue usando, conforme la dosis se va aumentando, puede llegar también a bloquear la fibra tipo A, solo que demora más y no hace sentido. Incluso la lidocaína históricamente ya fue utilizada también en anestesia general, pero es que no es tan buena, entonces no se la usa más, no se la usa. Entonces vamos a ver a mayor detalle. Yo voy a pasar esto aquí rápido y después volver. Vamos a ver a mayor detalle su mecanismo de acción en este bloqueo que les estaba comentando ahorita poco, ¿ya?
No sé si ustedes se acuerdan de bioquímica, que allá estudiamos ácidos, bases, ácidos débiles, bases débiles. ¿Se acuerdan que estudiamos esto? Sí. Ok. Entonces, todos estos que son anestésicos locales, eles son considerados bases débiles. Ok? ¿Qué hace una base débil? Las bases débiles, elas cedem una molécula de OH. Elas cedem. ¿Y de qué depende la actuación de una base débil? Depende del pH. ¿Ya? Depende del pH. Entonces, cada base débil va a tener su pKa. pK. ¿Ya? Va a tener su pK. ¿Qué es el pK? El pK indica la capacidad de donar electrón, la capacidad de ionizarse. Lo que pasa es que para entrar a la membrana, la parte que va a entrar aquí es la fracción no ionizada. ¿Por qué? Porque va a quedar más, por ejemplo, ¿qué va a pasar? No marques ahí. Ahí. Todos estos anestésicos, chicos, todos ellos que vamos a ver allá, ellos tienen dos porciones, una porción hidrofílica y una porción hidrófoba. La porción hidrófoba es la que entra a la grasa. La porción hidrófoba es la que va a entrar aquí, ¿ya? Mientras más hidrófobo sea, más fácil va a entrar a la membrana. Entonces, si un anestésico, como por ejemplo la lidocaína, va a entrar aquí, pode entrar por dentro da membrana e bloquear o canal aqui. Ao passo que, se ele é pura e simplesmente hidrófilo, ou seja, é muito diluído em sangue, ele só vai bloquear o canal por acá, não vai ter o efeito de los outros. Por isso, são mais fortes os que são hidrófobos, os que são lipossolúveis. ¿Ya? E aqui temos uma cosita. Então, este pKa, se ele é pequeno, e vamos a ter por último uma tablita, que hizo cerca de la conclusión para que ustedes vean cuál es que tiene menor pK y si tiene menor pK va a ser mayor su fracción no ionizada, quiere decir que va a ser más liposoluble. Por conseguinte, cuanto menor el pK, más va a entrar aquí, más potente es el anestésico. Entonces siempre hay que tomar en cuenta el pK. ¿Y por qué? En el libro de los doctores está explicando también que el pH del individuo cambia conforme hay una infección. Entonces vamos a suponer que hay una infección en su paciente. Ya tiene que tomar en cuenta que va a llevar más tiempo para hacer efecto lo que es el anestésico. ¿Por qué? Porque el pH no está adecuado a lo que son las condiciones ideales para que un anestésico funcione. ¿Ya? Entonces, me gustaría que ustedes quedaran con esta información aquí. Mientras menor es el pK, más liposoluble, más potente. ¿Ya? Podemos pasar. Aquí hay una tablita otra que les quería enseñar de lo que estaba diciendo de las fibras. ¿No ve? De las fibras. Porque nosotros sabemos que tenemos la fibra tipo C, que sería esta. Creo que sería la C. Aquí sería la C. Que va a transportar dolor, temperatura, sistema nervioso simpático, parasimpático, ganglionar. Mira el nivel de sensibilidad que es, justo porque su área de exposición de la fibra con varios canales de sodio está más amplia. ¿Ve? Como había dicho. Entonces va a entrar aquí. Ya, mientras más gruesa la fibra, mientras más mielinizada, menor será la actuación de los antibióticos locales. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Mi español está dando? Está mejorando. ¿Está mejorando? Ya.
Entonces, vamos a entender un poquito la farmacocinética de estos anestésicos locales, ¿no? Aquí tenemos bien sintetizado de qué dependerá su absorción. La liposolubilidad. De la liposolubilidad, pero de las vías de administración, cómo lo administra. Y ahí ustedes tienen que entender una cosa, cuando ponemos el anestésico queremos que llegue a la fibra nerviosa, pero ni siempre va solamente a la fibra nerviosa, por eso hay que elegir un sitio donde su absorción esté más cerca posible del medio que se quiere bloquear, ¿sí? Dependerá de las asociaciones. Vamos a ver que hay asociaciones, a veces queremos que se demore más el efecto de la lidocaína. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos ahí un vasoconstrictor, que es la adrenalina. Vamos a hablar de esto más al detalle. Tipo de anestésico utilizado, la dosis y la velocidad de administración. Los anestésicos deben ser administrados lento, de forma lenta, porque igual son dolorosos. Y vamos a ver métodos también para disminuir este dolor. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? La distribución se distribuye a todo el cuerpo. Claro, a mayor perfusión, mayor concentración, mientras más se pone, más va a estar. Y todos atraviesan la barrera placentaria. El metabolismo es en el plasma, como les estaba diciendo, ¿no? Y aquí por esto también suelen ser más alergénicos los ésteres, por esto casi no se ocupa más, ¿no? Y los aminos, que son lo que estaba hablando antes, va a ser digerido en el hígado, ¿no? Eso de tóxicos y alergizantes se van a acordar. Vamos a conversar sobre eso. Todo se elimina a través de la orina, principalmente en metabólicos inactivos. Aquí vamos a pasar un poquito, puso solamente de la lidocaína porque es lo más utilizado, porque tenía hartos, doctor, y ahí así va a estudiar muchísimo. Entonces, es de tipo amida, ya sabemos que es este tipo de enlace, ¿no? También puede ser utilizado como antiarrítmico, ¿okay? En algunos casos, porque tiene efectos sobre el músculo cardíaco. Y esto también puede ser una desventaja de acuerdo al paciente que usted esté evaluando para hacer. ¿Ya? Sus presentaciones puede ser pomada, gel, parche, aerosol, ampollas, y puede se ocupar de estas vías para administrar. La farmacocinética, como decimos, ¿no? La absorción va a depender justamente de la vía de presentación. En caso de la tópica, se considera el tiempo de exposición y la extensión de la área para presentar efectos. Después de 2 a 5 minutos, no son tan bien absorbibles en la piel, demora un poquito más, ¿no? Presenta degradación en el hígado, se elimina por la orina, ya sabemos de ello. En administración parenteral, primero se distribuye a los tejidos, luego al tejido adiposo y muscular. Por vía intravenosa, la acción es más rápida comparada con la vía intramuscular. Se metaboliza en el hígado y se excreta en la orina otra vez más. Ya sabemos, es lo mismo, ¿no? Bloquea la conducción nerviosa, cuando aplicada cerca al nervio, ¿qué hace? Bloquea los canales de sodio. Si hablamos de anestésicos locales directamente, canales de sodio, manteniéndose así la membrana polarizada, no permite que despolarice otra vez. ¿Okay? Como consecuencia tenemos el efecto de anestesia. Indicaciones de uso. Puede ser una anestesia tópica de la piel, membranas o estomatitis. Puede ser usada para anestesia por intubación, prevención de dolor dental, incluso la lidocaína. Creo que todos aquí ya que pasan en un dentista van a tener contacto con la xilocaína, que es la misma lidocaína, ¿no? Dolor neuropático, anestesia uretral, transtraqueal y oftalmica, y bloqueo de nervios periféricos. Vamos a ver al detalle cada uno de ellos. Reacciones adversas que pueden contener
sonolencia, esto todo de reacciones adversas cuando la dosis sobrepasa la recomendada, por si acaso. Sonolencia, sensación de frío, opresión torácica, disturbios auditivos, cefalea, presión frontal, insensibilidad en los labios y la lengua, desastre. Y aquí está el libro del doctor también, que en la práctica diaria estas son las más frecuentes, son bien frecuentes, ¿no? Sensación de calor, hormigueo en los labios, en la lengua, temblores y agitación psicomotriz. ¿Okay? Contraindicaciones. La primera cosa que tenemos que observar es si el paciente ya pasó antes por un procedimiento con este tipo de anestésico y hubo algún tipo de alergia. Entonces, si hubo alergia, ya no aplicamos esto, ¿no? También está contraindicado el embarazo y ahí tiene que ver el riesgo-beneficio, pero como atraviesa la barrera placentaria, quizás liga al feto. Hipersensibilidad, que es casi lo mismo, ¿no? Pacientes con hipervolemia y estado de shock, síndrome de Adams-Stokes, Wolff Parkinson-White también, precaución en la lactancia y precaución en pacientes con enfermedad hepática, porque principalmente la lidocaína es de metabolización hepática. Entonces, si ya tiene problemas, ¿qué va a pasar? Tiene que rever la cuestión de la dosis, ¿no? Tiene que ser menor en este caso. Sí, yo puse aquí también adrenalina. Adrenalina no es anestésico local, pero es utilizada ¿para qué? Para aumentar, para potencializar el efecto de la lidocaína. Porque cuando queremos que la lidocaína dure más tiempo de lo que dura, ahí le aplicamos un vasoconstrictor, en este caso lo más común es que se aplique adrenalina. ¿Cuál es su papel? Es producir vasoconstricción local para retardar la absorción del medicamento, prolongar el tiempo de anestesia y reducir la posibilidad de intoxicación. ¿Por qué? Porque la otra opción sería meter más lidocaína. Más lidocaína, más efectos tóxicos. Entonces, si mantenemos esto, con adrenalina ya queda menor la posibilidad de intoxicación. Entonces, reacciones. ¿Qué hace la adrenalina? Todos nosotros sabemos ya que la adrenalina por situaciones de estrés, la noradrenalina de forma natural ya nos hace todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Aumento de la presión arterial, taquicardia, aumentar los batimientos cardíacos y todas las reacciones cuando alguien tiene miedo va a pasar aquí. Palidez, sudoración, angustia, malestar. Entonces va a estar el uso de la adrenalina contraindicada en portadores de hipertensión arterial grave, hipertiroidismo y cardiopatías graves. ¿Ok? No queden cansados porque aún no comenzamos. Y una cosa importante, chicos, es que no se debe aplicar en las extremidades por el riesgo de necrosis, la adrenalina asociada a la lidocaína. ¿Ok? No se debe inyectar anestésicos con adrenalina en la raíz de los dedos, circunferencia del pene. Son lugares donde hay poca irrigación, no son puntas ya. ¿Sí? No se debe. Son irrigaciones terminales. Terminales. Por esa razón. Sí. Colgajos cutáneos, extremidades arteríticas y lóbulo de la nariz. En este caso, si se quiere utilizar un medicamento, se debe ocupar a difenidramida a 1%, que es clínicamente eficaz como agente alternativo a la adrenalina. ¿Ok? Ya. Aquí estaría una primera parte de cómo hacer todo esto, ¿no? ¿Qué materiales debemos ocupar para ponerle ahí a... Ya están dormidas. ¿Qué pasó? Materiales, tenemos que ver cómo preparar el paciente, cómo hacer la infiltración local y bloqueo nervioso periférico, cómo calcular la dosis de esto, cómo hacer los preparados con adrenalina y cómo disminuir el dolor de la infiltración. ¿Ok? ¿Sigamos?
Doctor, con este frío creo que el sueño ataca un poco más, ¿no? Da ganas de dormir, ¿no? Sí, y mi voz así suave. Bueno, sí, todos me dicen que mi voz da ganas de Está queriendo hacer una siesta por eso. Si les hubiera remoción anestesia. Ya. Bueno, materiales. Tenemos el equipo estéreo, como ya sabemos todo, protección facial, aquí por si acaso si la droga puede resbalar en usted, entonces tiene que estar con toda la protección. Aguja de 18 a 30, pero preferencialmente se utilizar de 25 o menores para minimizar el dolor del pinchazo. ¿Okay? Longitud de las agujas de 1, 2 y 4 centímetros. Una aguja más larga disminuye el número de veces que se debe pinchar los tejidos. Claro, al llegar más profundo. Jeringas como las de tuberculina o insulina de 1 ml hasta 10 mililitros. Aplicadores de algodón para el uso de agentes tópicos. ¿Qué quiere decir eso de jeringas como las de tuberculina? Creo que o aquí está insulina? mal. No, está bien. ¿Está bien? La de tuberculina son las jeringas de insulina también. Ah, pequeñita. Entonces lo que hay que hacer es sacarle la aguijita, es la que nos interesa, y adaptarla a una jeringa de 10 ml. O puede ser incluso de 20 ml, pero diluido, digamos, ¿no? Yo tengo una anestesia local al 2%, entonces coloco la mitad, ¿no?, de agua destilada o solución fisiológica, y la otra mitad pongo de silocaína, entonces se convierte al 1%. Al 1% está bien para anestesiar, más que suficiente, ¿no? ¿Ya? Eso más o menos quiere decir eso. No, está mal aquí. Aplicadores de algodón para el uso de agentes tópicos. Y algunos de los anestésicos locales, ¿no? Puede ser lidocaína 1% y 2%. Vamos a ver cómo calcular esta dosis ahora. Lidocaína con adrenalina en esta proporción podría ser 1 para 200.000. Bupivacaína al 0,25 o 0,50. Bicarbonato de sodio para tamponar el anestésico local. Y povidona iodada o alcohol iodada, ¿no?, para hacer la antisepsia. ¿Ok? Bueno, no hablamos de Eso, ello, pero vamos a eso que explicar. dice aplicadores de algodón para el uso de agentes tópicos, ¿han entendido eso? No. Por ejemplo, yo tengo una hemorragia nasal y yo quiero taponar, pero resulta que es muy doloroso. Entonces agarro un pedazo de algodón, lo empapo de silocaína y lo coloco ahí. Y agarro y lo tapono así. Al mismo tiempo que me está sirviendo como taponaje mecánico por mi dedo, ¿no?, 10 minutos, entonces al terminar va a estar anestesiado completamente esto, ¿no? Entonces yo puedo hacer dos cosas: o lo dejo taponado, o puedo quemar con nitrato de plata, bastoncito de nitrato de plata. Es como un lapicero, ¿no?, chiquitito, así chiquitito, el nitrato de plata. Y yo solamente le hago toquecitos ahí, nada más, no le va a doler al paciente, nada en absoluto, y luego de eso lo voy a taponar, lo voy a taponar con algodón, simplemente hasta el día siguiente o un día más, no importa, y va a quedar completamente cicatrizado, ya no va a sangrar más porque le he quemado las ramas de la arteria capilares, los capilares de la arteria, ahorita me ha ido. Aquí entonces tenemos el punto de sangrado que tenemos, está a medio centímetro del tabique. Es como un marcadorcito, una cosa rojita, ¿no?, medio amarillenta además, y es circular. Y ahí tenemos capilares. Es increíble, ¿no?, cómo el creador ha hecho ese punto como para tener una alerta. Cuando se sube la presión arterial, lo primero que aparece es el sangrado nasal. No soporta, por ejemplo, una presión de 180, digamos, empieza a sangrar, tiene hemorragia nasal.
Entonces, tenemos un marcador ahí, pero vigilante, ¿no? La única contraindicación, digamos, es querer quemar ambos lados. No se debe hacer eso. Solo un solo lado. Después que pase unos 15, 20 días, puedes hacer el otro lado, pero no al mismo tiempo, porque si no se perfora. Se perfora el tabique nasal, se necrosa. ¿Me entiende? Solo un lado. Solo un lado. Si sangra de los dos lados, primero tapona un lado y después el otro quema. ¿Ya? Es así como se hace. Alguna vez he visto esa perforación, por eso me gusta hablar, ¿no? Porque yo, pese a que les advertí, ellos hicieron, los residentes hicieron y se perforó la nariz, ¿no? Claro, tuvo que pasar tiempo para que pueda volverse a cerrar, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado. Y por esa razón misma, escuchen bien lo que voy a decir, los consumidores de cocaína que se ponen a la nariz, al lugar donde va es precisamente al tabique. Cuando tú examinas a un drogadicto, no te olvides de la nariz. Con una linterna, mira de la nariz, a veces si son consumidores consuetudinarios, va a haber perforación del labio, ¿no? Por el efecto de vasoconstricción. ¿Entienden? Es así. Entonces, hay que fijarse en un drogadicto, los ojos, cómo están las pupilas, la nariz fundamental, ¿no? Y la historia clínica, ¿no? La historia clínica. Esas cosas son. En la emergencia está apareciendo mucho paciente con problemas de este tipo, de drogadicción, de todo tipo, ¿no? No se olviden que hay sulfato de cocaína, hay clorhidrato de cocaína. Clorhidrato está formado, al final la pureza que tiene se debe al ácido clorhídrico, ¿no? Al ácido clorhídrico. Y si es ácido, quiere decir que siempre va a hacer daño, ¿no? Todos los efectos colaterales no desaparecen porque se ha convertido en un polvito bien blanquito, ¿no? Está ahí metido el ácido clorhídrico, ¿no? El sulfato igual, la forma de sulfato igual, ¿no? Entonces es un mal muy incontrolable, ¿no? Que no se puede, pero no se olviden de examinar al paciente bien, ¿no? Pues hemos visto muchos pacientes de este tipo y en la emergencia sobre todo, y hay que estar alerta, hay que estar alerta. Me acuerdo, había un paciente joven, 19 años, fuerte, fortachón. Le encontraron, me llamó, uno de los residentes me llamó y, mira doctor, me miré, era que estaba perforado el tabique nasal. ¿No? Eso es, no hay duda que ese es un vicioso crónico, ¿no? Puede hacer cualquier cosa, es mejor amarrarle las manos. Evidentemente yo le dije, disimuladamente amarrarle las manos. Fue a traer las cosas para hacer eso, el tipo despertó y atacó a 2 policías que no lo podían agarrar. Tuvieron que venir otros 2, eran 4 policías dentro del hospital, imagínense. ¿Estaba desmayado él cuando llegó? Sí, dentro del hospital. ¿Y qué pasó? No lo podían controlar, le dieron con el laque en la cabeza, le partieron en la cabeza, pobrecito. No, eso tampoco se puede hacer, ¿no? No se puede admitir. Pero así de violentos también tenemos la oportunidad de ver la violencia de los policías. No la violencia, cómo actúan. Entonces, dentro del hospital, funcionarios del hospital, los policías, actuando de esa manera contra un paciente, no, pues es inadmisible. Está bien, ya sabemos que hay problemas, ¿no? Entonces, es grave. En algunos casos hay que tener técnicas de contención, no más que se use en manicomio. No importa, pero ponle una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza llama a más gente, ¿no? Pero no hay necesidad de agarrar el laque de palo y darle en la cabeza y partirle, ¿no? Igual No es puede. que en Norteamérica les enseñan no se a los puede médicos hacer de eso. defensa personal para someter al reo o a pacientes con
de diferentes capacidades. Yo en esto tengo una mala experiencia porque había un paciente diré, que ingresó al consultorio de una doctora, estábamos en el hospital. En el tercer piso había una psiquiatra que atendía a los pacientes y apareció un drogadicto, la atacó a la doctora y vienen las enfermeras a avisarme que yo trabajaba abajo, yo hacía la parte de cirugía, consulta de cirugía, ¿no? Viene a avisarme y me dice, le están atacando a la doctora Marlí, creo que se llamaba, Marlí. Y me fui carrera a ver qué así, cuando yo vi, yo me asusté. La doctora estaba bajo el escritorio. El drogadicto la pateaba ahí adentro y ya le había dado un golpe aquí, un puñete, aquí en los ojos. Le tapó ya el ojo así, la doctora, ¿no? Ya le dio un golpe mortal así, tapado el ojo así, un tomate. Entonces me abalancé por atrás y lo agarré así y tenía súper fuerza, me levantaba a mí, ¿no? Era más o menos de mi estatura, pero me levantaba tranquilamente a mí, tenía súper fuerza. Dije, no tengo que soltarlo a este, no tengo que soltarlo, dije, si no me masacra. Entonces, para que hacerse soltar, me mordió aquí. Hace poco que han terminado de desaparecer las marcas de los dientes. Wow. Aquí, mi antebrazo me ha mordido para que le suelte, pero yo no lo solté. No importa que se coma mi antebrazo, dije, porque si no me mata, ¿no? Y ahí llegaron, por suerte, 2 policías. Como a muñecos los ha tratado, qué fuerza más descomunal tenía. Yo confiado, ¿no? Lo solté ya cuando llegaron los policías, pues, ¿no? Imposible, ¿Y qué no hizo lo como agarraban. policía? Llamaron otros 2 policías más, 4. Los 4 apenas lo agarraban para ponerle la camisa de fuerza, pues. Y le pusieron la camisa de fuerza y ahí terminó todo, ¿no? Entonces, por eso digo, no es necesario tampoco llegar a semejante actitud de los policías, ¿no? No saben tratar ese tipo de pacientes, tienen que aprender, hay que entrenarlos, ¿no? No es cuestión de agarrar faltaba agarrar una pistola y tirarle, no pues, no se puede tampoco, ¿no? Admitir esas cosas, no están preparados. Una picada, un taser para poder neutralizarlos y agarrarlos. ¿Cómo? Para esos casos los policías deberían tener al menos entonces una picada o un taser para poder neutralizar. Claro, pero esa escala los modera y llega. Sí, pero es que el problema es, en nuestro medio tenemos que pensar siempre en lo nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Preparándolos a los tipos, ¿no? A los policías, ¿no? Esa es la cosa. O por lo menos un curable para... Entonces, la doctora que hizo, a partir de entonces, abandonó la psiquiatría y se dedicó a niños, psiquiatría de niños. A partir de entonces hizo eso. Menos peligroso. Ya no quería saber más, no quería ver más pacientes, ¿no? Eso es grave, hay mucha drogadicción. Yo creo que es una maldición, en este momento es una maldición para Bolivia. Está aumentando cada vez más el número de drogadictos y la prueba está en esto. Nosotros deberíamos ser más bien los primeros países, el primer país productor del mundo debía ser de anestésicos locales. Claro, tenemos la materia prima y deberíamos, en vez de estar quemando, ¿no?, la cocaína, podríamos estar trabajando en esto y fabricando la anestesia. No lo hacemos, no aprovechamos lo que está producido para convertirlo en líquido, ¿no? El libro que vi ocupa cocaína solo para oftalmo. Ah, sí, también. Para la anestesia oftálmica. Sí, una cosita, quiero algo advertirles. Si quieren usar en ojo la silocaína al 1%, las de ampolla vienen al 1%. Hay también de a 2%, pero las de frasco vienen de 1% y 2%. Y uno compra 2% porque es más económico
yo lo puedo doblar, incluso la dosis, ¿no? Lo puedo diluir, quiero decir, al 1%. Entonces me sale más barato, ¿no? Lo puedo diluir. Entonces, aquí hay un factor que importa mucho y es el factor económico, ¿no? Entonces hay que hacer bien las cosas, ¿no? Y yo creo que en lo que respecta estaba hablando del ojo, hay que diluirlo al 0,5% para usar en ojo, por si acaso. Diluir entonces en 1,5 ml con 1 ml de silocaína, ¿no? 1,5 más, no al medio, sino aumentarlo. Más diluido para ojo. Porque a veces hay pacientes que se quejan cuando estás manejando moto, ¿no? Y estás sin casco, viene un mosquito y se clava aquí en tu ojo, en pleno ojo. No sé si alguna vez les ha tocado cuando están viajando en camión, en camioneta, y viene hay un grupo de mosquitos y ¡ping! Al ojo. ¡Guau! Y qué grave, un dolor, pero increíble. Y esos pacientes llegan al hospital así adoloridos, ¿no? Entonces a ellos hay que hacerles primero un lavado, solución fisiológica. Puede ser que ha muerto el bicho y está contaminado, puede ocasionar una grave infección en el ojo, y luego le pones la silocaína así diluidita, ¿no? Bien diluida, y luego listo, se queda un ratito y va a pasar el dolor. Es un gran alivio, ¿no? Entonces la forma de manejar la silocaína en ojo. ¿Ya? Sí, aquí. Bueno, entonces estábamos más o menos intentando entender cómo hacer todo esto, ¿no? Y es importante informar el procedimiento al paciente, hay que prepararlo, ¿no? Y hay una reacción adversa que es más frecuente a él, que es el bloqueo del nervio vago. Sabemos que el nervio vago, ¿qué hace el nervio vago? Es el sistema parasimpático, ¿no? Cuando hablamos parasimpático va a tener una función de control sobre varios órganos, incluso el corazón. Cuando se hace un bloqueo vagal, ¿qué va a pasar? Puede aumentar la taquicardia. Hay que tomar precauciones para evitar lesiones secundarias en el paciente, y cuando el paciente esté muy ansioso, la sedación con otro tipo de medicación, lógico, ¿no? Puede minimizar la respuesta anormal al tratamiento, mantener las constantes vitales y la respiración espontánea. Aquí vamos solo pasar rapidito, pero vamos a ver más al frente, al detalle, cómo hacerlo. Pero aquí sería la forma de infiltración. Doctor, en verdad yo quedé confundida con esto, porque tenía las dos formas en el libro, ¿no? Que sea así, pero después decía que la primera tiene que ser así, en esta posición más horizontalizada. Sí, puede hacerse también, depende. Ok. Depende de qué situación, cuál es la situación. A ver, yo quiero infiltrar, por ejemplo, me he caído de la bicicleta y he golpeado mi mandíbula, tengo una fractura de maxilar inferior, ¿no? Acabo de tener la fractura, pero la fractura de maxilar inferior es muy dolorosa, hasta que llames al odontólogo que dice que en la tarde está atendiendo a sus pacientes, que va a pasar por la noche. Es lo que contestan generalmente cuando se le llama a un odontólogo, ¿no? Dice que va a pasar a la noche, a las 9 de la noche, y el accidente ha sucedido a las 2 de la tarde. ¿Cómo por tantas horas va a estar sufriendo dolor, ¿no? Entonces en esos casos hay que bloquear, ¿no? Hay que bloquear el nervio dentario inferior. Dentro de la rama del maxilar inferior, ¿no es cierto?, en la cara interna existe un orificio. Existe una apófisis, la apófisis espinosa. Con el dedo agarras y agarras la espina de Spix, se llama, ¿no es cierto? Agarras una jeringa con silocaína, casi donde está tocando tu dedito índice en la espina de Spix, ahí sueltas 2 heces. Y lo vas a bloquear. Vas a bloquear todo lo que corresponde a la mitad del maxilar inferior. Lo vas a bloquear, ¿no? Qué fabuloso, ¿no? Con eso puede durar hasta buenas horas. Va a estar tranquilo,
¿no? Va a estar tranquilo. Pero has infiltrado en posición horizontal. Esa infiltración va a ser en posición horizontal, no puedes hacer de otra manera. Por la posición del... Entonces ahí se aplican las diferentes posiciones que estás, depende por eso de la infiltración, dónde estás infiltrando. Depende de la zona. Este otro es claro, en la piel es más directo. Claro, si fue en el ¿no? brazo. Puede ser un absceso, puede ser un quiste, ¿no? Que estás queriendo sacar el quiste, estás infiltrando, ¿no? Lógico, y entonces de esa manera vas a anestesiar, ¿no? Vamos a ver más al detalle al frente. Sí. Aquí solo el básico, no sé si va a estar repetido. Cálculo de la dosis. Pregunta de examen. Le estoy dando ya una pregunta de examen. Solo para ustedes que andan bien. Sí, voy a preguntar, sí o sí. Es que eso necesitan saber. Cálculo de cómo dijo. De la dosis. De la dosis, ¿no? De la silocaína, lidocaína. Sí, adelante. Entonces tenemos aquí la procaína, lidocaína, mepilocaína y bupilocaína. La bupi, solo un detalle, tipo isso aqui por la dosis. ¿No? Dá para ver que la más potente sería la bupilocaína, pero también es la más tóxica, entonces casi no se ocupa. O sea, solo en casos que dependa de un antibiótico más potente. Entonces, la duración de acción, el inicio de acción de la procaína es lo más lento que hay, la lidocaína es rápida. Aquí, ¿por qué es lento? Porque es muy hidrófila. Y tiene también una gran porción unida a proteínas. ¿Dónde se usa la procaína? Silocaína, procaína. ¿Se acuerdan de la penicilina procáinica? Ah, sí. Ahí está. Por eso la penicilina procáinica no duele. Ahí está la explicación. ¿Por qué piden los niños? Yo quiero que me ponga este no me ve en el frasquito, ¿no? Y dice procáinica, dice, quiero que me ponga, no la benzetacil, ¿no? Entonces ya sabe el niño que ese no le duele, ¿no? Hasta ellos se dan cuenta de eso. Vean ustedes, ¿no? Ok, entonces la dosis máxima con adrenalina, o sea, la dosis es menor do que sin adrenalina, ¿no ve? La dosis máxima que se puede ocupar, creo que aquí es al día, ¿no, doctor? 7 miligramos. 7. 7 miligramos, y si es sin adrenalina, el máximo sería 9. Una cosita con la procaína, perdón que te interrumpa, es importante. Los odontólogos, infelizmente, cada vez tienen más accidentes. Sí, es verdad. Por la anestesia. La procaínica, ellos utilizan la procaínica porque es de efecto rápido, violentísimo y no esperan mucho y por eso no inmediatamente nos tratan, ¿no? Hacen la anestesia directo en el mismo diente a veces y a veces hacen un troncular, ¿no? Pero rara vez lo hacen en troncular, son muy apurados, agarran una aguja de silocaína y te lo clavan ahí y listo, ¿no? Pero el efecto de alergia es muy rápida también, muy rápida, no da tiempo ni para actuar. Y ahí es donde se bloquean los odontólogos. No son capaces de actuar en consecuencia con el tratamiento, ¿no? Después tenemos otro tema de choque anafiláctico, ¿no? O sea, si hay un edema de glotis, él no hace nada. No hacen nada, se asustan, pierden el control, ¿ah? Pierden el control y pierden después el paciente. Y ese dice Se hacer muere. una traqueos. No, peor que eso, tienes Quedan que en revertir coma. el efecto del choque, tienes que administrar adrenalina, ¿no? Entonces, es tan sencillo, perdóname, es tan sencillo así, ¿no? Que yo puedo agarrar así
y coloco aquí subcutáneo, es más sencillo. La inyección es más sencilla y no lo hace, se bloquean, ¿no? Entonces tienen que entrenar mejor. La procaínica viene en sachetcitos así, listo ya para sacarle y inyectar, ¿no? Entonces es muy peligroso. Nosotros en medicina no utilizamos mucho la procaínica, ¿no? El único que está utilizándose es en la penicilina, pero eso ya viene de fábrica, ¿no? O a veces le aumentamos silocaína al benzetacil. El benzetacil es muy doloroso, ¿no? De 500.000 dosis, de 1 millón, 2 millones actualmente viene como penicilina de depósito, ¿no? En esos casos le aumentamos o utilizamos como, en vez de poner agua destilada, le ponemos el disolvente, ¿no? Con procaína, ¿no? Entonces, o también con silocaína, cualquiera de las dos, pero igual tiene problemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Alguna vez les he dicho, todavía no se metan en líos. Cuando algún vecino viene con su ampollita, con su frasquito, oye, tú que estudias medicina, ¿puedes inyectarme esto, por favor? Mucho cuidado con eso. No tienes adrenalina en la casa, no te metas en líos. Mejor que te vas a la posta, le dices, ¿no? Y estoy muy ocupado, tengo que estudiar cirugía. No, sí, ha habido problemas. No tienes pues guardado nada, ¿no? Adrenalina y magnetina. Bueno chicos, entonces repasemos uno por uno. Sí. Procaína, potencia Importante. relativa 1, inicio de acción lento, pero la duración es rápida, como hablaba el doctor, ¿no? Dura rápido y pasa su efecto. Dosis máxima, no quiere decir que tiene que ocupar estos, va a depender del peso del paciente, de la talla, etcétera, de la grasa también, ¿no? Dosis máxima sin adrenalina, 9 miligramos. Lidocaína, potencia relativa 2, inicio de acción muy rápido, duración de acción más lenta, ¿no ve? Demora más de pasar su efecto. Dosis Más de máxima una con hora. adrenalina 4 a 5, dosis máxima sin adrenalina 7. Mepivacaína, también igual potencia que la lidocaína, rápido, solo que su tiempo de Dura más duración tiempo. mucho mayor. 7 sería su dosis máxima con adrenalina, 8 su dosis máxima sin adrenalina. Y la bupi, ¿no? Bupivacaína, potencia relativa, miren la diferencia, 8. es muy potente, es la más potente que hay. La bupivacaína se utiliza más para bloqueos espinales, ¿no? O para dolor de cáncer, ¿no? Que se coloca un tubito en la médula, ¿no? Por atrás, es como un catetercito que se coloca directo y ahí entonces están haciendo por goteo, ¿no? Entonces ya pasa el dolor, sobre todo el dolor del cáncer de útero, ¿no? Cuando está en su etapa más agresiva, hasta mientras están haciendo el tratamiento, entonces está dando problemas de dolor, sobre todo, de dolor, ¿no? Entonces tratamiento de dolor. Pero también dicen que es más tóxica, ¿no? Sí, pero cuando hay dolor no... No se dice. Había una paciente que no soportaba ni esto, ni la bupivacaína. Con un neurocirujano hicimos tratamiento del dolor por cirugía. Cortamos los cordones posteriores de la médula, abajo, el L4, L5, y ahí entonces le dejamos sin dolor. Pero ahí nunca más va a Sí, hasta que se murió. Está bien fácil. Y esto se hizo a pedido de una compañera mía. Ella era comadre de era pues muy especial mi compañera. Buscaba pacientes, las pacientes más difíciles, ¿no? No sé de dónde, pero conseguía pacientes en la plaza principal, ¿no? Pacientes con cáncer terminal, ¿no? Ese tipo de pacientes conseguía ella. Entonces les bloqueaba, hasta hemos hecho la cirugía de la corotomía con un neurocirujano. Bueno, entonces la duración de acción de la bupivacaína es la más larga,
180 a 600, dosis máximo, la potencia muy alta, solo 22. Y aquí en máximo 3 adrenalina. Doctor, hay muchas... Aquí enseña en su libro un método sencillo para calcular la concentración, ¿no?, de una solución anestésica. Si quiere a 2%, por ejemplo, ¿no?, solo desplazar el punto decimal a un lugar a la derecha. Me pareció interesante poner esto, ¿no?, porque facilita cuando vamos a calcular. O sea, si queremos que esté a 0,25 la concentración, entonces, ¿qué vamos a hacer? 2,5 miligramos por ml. Si queremos 2% que esté concentrado a 2%, agarramos 20 miligramos por ml. Si es para estar concentrado a 4%, 40 miligramos por ml. Es fácil de hacer ¿no?, el cálculo. El cálculo, sí. Preparados con adrenalina, se puede hacer uno para 100.000 o uno para 200.000. ¿Ya? Pacientes que tienen reacción alérgica o broncoespasmo, vamos a adicionar a esta proporción más concentrada, ¿no? Aquí está la forma como se hace el cálculo para que sepamos hacerlo. O sea, si tenemos, ¿no?, 0,1 ml de adrenalina, y queremos esta proporción, lo adicionamos de 0,1 a 10 ml de anestésico local. ¿Se entendió esta cuenta? Eso es práctico. Añade 0,1 ml de adrenalina a una adrenalina de 1 a 1000, ¿no? 10 ml. Entonces, tienes ahí la dilución de 1 a 100.000. O lo que es lo mismo de 1,010 miligramos por ml. Si hacemos lo mismo con 20 ml, la concentración va a estar así. Y ahí ya va a ser 1 para 200.000. ¿Ya? Ustedes después que lo lean como es matemática, que leen el libro, va a quedar mejor, sacan la cuenta. Y hay que hacer ejercicio. Otra cosa que es interesante, chicos, es que estos anestésicos, ellos son envasados y para que tengan, como estaba diciendo el doctor, ¿no?, tiene ácido clorhídrico en su composición para poder ser más estable. Y el pH de este ácido clorhídrico lo sabemos que está entre 4 y 6, y esto es lo que nos causa dolor cuando van a ser aplicados, ¿no? Entonces, para evitar esto, ¿qué hacemos? Hacemos una compensación con el bicarbonato de sodio. ¿Ya? Perdón, ¿por qué duele cuando nos inyectan el anestésico? Porque es ácido, ¿no es cierto? Es ácido. Aquí está el problema. Es muy doloroso, pero podemos amortiguar ese dolor. Explícalo. Vamos a amortiguar justamente con un taponamiento con bicarbonato. Nosotros sabemos que el bicarbonato compensa el ácido y eleva el pH de la solución. Agarras una ampollita de bicarbonato. Ajá. Entonces agarramos 1 ml de bicarbonato de sodio, el 8,4%, y añadimos a 10 ml, en caso para mepivacaína, con adrenalina. Si for para otro sería otra cantidad. Aquí tienen las cantidades, ¿no? 0,5 ml, 3 ml de bicarbonato de sodio, cuando es lidocaína. Bupivacaína sería, o sea, cada uno de ellos tiene su valor de bicarbonato que se va a añadir. Aquí no voy a pasar al detalle porque después se puede leer, pero solo que es importante para disminuir el dolor. ¿Ya? Y aquí sería para entender cómo se puede hacer
anestesia tópica, puede ser con la lidocaína, IMLA y PREG son los 3 ejemplos que da en su libro, ¿no? Con la lidocaína puede simplemente hay un gel, creo que ya viene preparado este gel, ¿no? Sí, ya está preparado actualmente. Sí. Y ahí con una toronda de algodón se puede simplemente pasar sobre la piel. Donde más debería utilizarse, en mi opinión, es en odontología. Antes de usar la aguja, ¿por qué tiene que dolerte? Directo la aguja te meten. ¿Ah? No entiende. Primero te podrían pasar un poco de paciencia, ¿no? Agarras un poco con algodoncito, te lo pasan a tu dientecito, ¿no? Digamos que tienen que hacer tratamiento de canales, ¿no? Entonces te lo pasan y luego, 5 minutos después te meten la agujita, no te va a doler nada. No te va a doler nada. No están haciendo eso. En Brasil No se están hace así, haciendo. doctor. Brasil se hace Yo le he así. acompañado a mi hijo el otro día y a un buen odontólogo, famoso, ¿no? No, pues, es para hacerlo retorcer a uno, realmente. Yo ya estaba hecho una fiera yo ahí, ¿no? Pero me tuve que tragar nomás, ¿no? Después le dije, ¿no? Al final. El libro dice que no se debe poner en los dedos, ojos, nariz, pene y La otras adrenalina. áreas que pueden tener un riesgo Cuidado arterial con eso. terminal. Eso es regla para cuidar. Cuidado con que se les ocurra poner por adentro para drenar un absceso dentro de la nariz. Se les ocurra colocar silocaína con adrenalina. Silocaína sí puedes usar, pero no con adrenalina. No con adrenalina, si no se va a necrosar, se va a caer. ¿Ah? No puede y asumir esa responsabilidad es terrible. Lo mismo en los dedos, son circulación terminal, se necrosan los dedos. Han visto bonitas tu foto, ¿no? Ella ha mostrado una foto ahí de que están necrosando los dedos. Eso es por la silocaína con adrenalina. Lo mismo se cae aquí, ¿no? Las orejas, perdón, las orejas también. Yo he visto uno así, media oreja estaba afuera, necrosis. Y hay que hacer cirugía plástica, te van a exigir que les reparen y tú tienes que pagar la cirugía plástica. ¿No? Y los cirujanos plásticos no perdonan a nadie, ni a su hermano. ¿Ah? Entonces tenemos la EMA, que es una emulsión de lidocaína al 2,5% y prilocaína 2,5%. Aquí son los detalles de la fórmula, ¿no? Sí. Se dosifica en términos de miligramos de crema, o sea, cuando vamos a dosificar miligramos de la crema. Se aplica directamente sobre a pele intacta y no sobre heridas, la EMA. No es estéril y no tiene conservantes. Y está disponible en parches transdérmicos. Cuando ha habido, digamos, una luxación muy dolorosa del hombro, entonces antes de hacer el vendaje, vamos a aprender vendajes también, entonces le ponemos un parche para que no le duela, ¿no? Entonces, y luego encima le hacemos el vendaje, no le va a doler, va a estar feliz, ¿no? Y toda la noche va a estar ahí sufriendo sin poder dormir, ¿no? Pues tenemos que darle, ya tenemos que manejar otro tipo de medicina, ¿no? Otros que hacen, agarran y le dan inyección, pero otro dolor más, no pues, si puedes usar ya cosas nuevas. Indicaciones del EMA. EMA se fala, ¿no? EMA. EMA. Antes de realizar funciones arteriales, antes de colocar reservorios venosos y funciones lumbares, pequeñas técnicas cutáneas, bloqueos nerviosos regionales y venopunciones. Aquí lo mismo, ¿no? Se aplica sobre la piel intacta y luego se cubre con apósito oclusivo, lo que estaba diciendo. ¿Ese Tagaderme es el tipo de la marca? Un Tagaderme es para curar. Es un
Está sustituyendo prácticamente incluso al micropor, ¿no? Lo está sustituyendo. Transparente como un plástico. Sí, es para cubrir las heridas. Ah, interesante. Lo está sustituyendo completamente a la tela adhesiva, todo eso. Todo lo que todavía está un poquito caro, ¿no? Sí, Pero el que entonces, quiere te lleva y te dice tócame, ¿no? ok. El pico de este parche sería a las 2 horas, ¿no? Y que debe ser retirado de la piel. No se debe aplicar en niños menores de 3 meses sobre el disco teórico de meta. También tenemos el spray, que sería cloruro de etilo y Esto es muy bueno para los deportistas. Ustedes tienen que manejar, son jóvenes, van a manejar deportistas. Los clubes actualmente están contratando médicos para atender a sus jugadores, las escuelas de fútbol, de niños, etcétera. Están contratando a médicos. Que tengas un otro trabajito aparte porque este es privado, ¿no? Aparte de tu hospital, pues fabuloso, pues no hay problema. ¿Ah? Entonces tienen que hacer manejar así, de esa manera, ¿no? Doctor, allá en Brasil tenemos gelol, no sé si aquí es lo mismo. ¿Cuál? Gelol. Sí, creo que es ese, sí. Bueno, Son líquidos estériles que se evaporan a contacto con la piel, disponibles comercialmente con envases con una punta que dirige, o sea, un spray, ¿no? Un chorro un que se chorrito aprieta. con spray. ¿Ah? Y baja la temperatura de la piel, ¿no? El cuerpo y todo. A 20 grados centígrados, o sea, por enfriamiento es que no duele, por enfriamiento. Ejemplo, un jugador muy importante, golpe en el tobillo, está a punto de salir del partido, tú agarras, le pones así, porque tú quieres que siga jugando, ¿no? El otro va y feliz va a seguir jugando, pues, ¿no? Yo me acuerdo una vez, jugaba por la selección básquet, y le digo, por favor, bloqueamelo, le dije al médico, bloqueamelo, por favor. No quería, medio que no, entonces ya, hasta que él vio mi aflicción, entonces ya, y me lo infiltró el tobillo. Y pude jugar así, pero me metió una aguja, ¿no? Me dolió. Pero esto ahora, ¿ah? Listo. ¿Se pone fría esa zona, doctor? Sí, Esa sí, zona se se pone fría. fría. como si estuviera congelado. Claro, Yo se ya congela lo- al tiro. Por eso han visto cuando juegan fútbol, lo golpean fuerte o hasta el tobillo le quieren romper. Entonces agarran y cha, le ponen, ¿no? Es eso. No saben, ¿no? Y cómo funciona, pero es por enfriamiento. Es fantástico, ¿no? Que alguien te diga, estoy con problemas de luxación de tobillo, pues métale y vas a caminar mejor que tú. Estos sprays son útiles, eficaces, proporcionan anestesia inmediata y son una forma de anestesia sin aguja, como estaba diciendo. Sin aguja, anestesia, sin aguja. Miren ustedes, ¿no? Ojalá hubiera habido cuando, en mi época, pero no me tenían que meter la aguja ahí, no una vez, sino 4 o 5 veces para hacerme todo el tobillo. Yo desesperado de jugar, ¿no? También se puede usar previamente la colocación de reservorios venosos, funciones arteriales, inyecciones musculares, inyecciones de anestesia locales, funciones lumbares y pequeñas técnicas sobre la piel, la venopunción, la incisión. Esto es poco utilizado, ¿no, doctor? Podría ser más utilizado, o sea, Sí, para lo que debería ser tiene más inyección. utilizado, ¿no? Es lamentable esto. ¿Por qué tenemos que seguir? A ver, una futura mamá que está en trabajo de parto, en vez de hacerle directo, ¿no? Le ponen directa la inyección para hacerle un bloqueo aquí en la espina, ¿no? Primero ponerle eso, cha. La aguja va a entrar sin dolor. Sin dolor. ¿Por qué no manejamos eso tan sencillo? ¿Ah? No estamos manejando bien a las cosas, ¿no? Y los que tienen miedo de inyección también, ¿no? También, no les va a doler nada, no les va a doler nada. Los niños no quieren saber de inyecciones, no quieren saber del que está vestido de blanco. ¿Para qué? Ese es el médico, no quiere verlo al médico, ¿no? Es así.
por causa de por eso. falta de umedad. Claro. Bueno, aquí solo para saber cómo aplica, ¿no? A 10, 20 centímetros de la piel y se lo pone. En verdad aquí no hay mucho. Sí, no hay mucha cosa. ¿Ya? Lleva a cabo el efecto de 30 a 60 segundos. Está repitiendo. Es poco tiempo, o sea, el tiempo de un pinchazo. Puede meter un gol más todavía y después ya le duele. Le va a doler, claro, después del efecto le duele, claro que sí. Pero va a tener su, ¿No? Pero ha tenido su su momento de gloria. Bueno, chicos, aquí se va más o menos, voy a hacer estas 4 y después ya paso a la compañera. Ya, apúrate porque ya te has pasado tu tiempo. Sí, Vamos, porque vamos, charlando. vamos. Piel no protegida, mucosas, infiltración y bloqueo nervioso regional. Creo que muchas cosas el doctor ya habló, entonces, este es solo que con la piel no están... Pasa sobre la piel, resumiendo, ¿no? Ya, que ya habló mucho de todo esto. Y las mucosas también, ¿no ve? Son las que se usan, besocaína, lidocaína y tetracaína. Porque no todos los anestésicos se pueden aplicar a las mucosas porque no son absorbidos. Ellos no tienen efecto a nivel de mucosa. Todas ellas producen una anestesia superficial y si un dolor submucoso, por eso el dentista tiene que aplicar por encima y después tiene que meter la aguja, porque no va a tener un efecto submucoso. La benzocaína en forma de spray de líquido de gel en concentraciones de 14 al 20%, por su escasa solubilidad en agua no es tóxica cuando se aplica en mucosas intactas. Estamos hablando de la benzocaína. Produce analgesia leve, se puede producir meta y glutine. Esto también ya vimos, ¿no? Sí, pero igual, no se olviden, si tenemos, por ejemplo, se cae un niño, generalmente los niños tienen ese problema de cualquier edad, son traviesos y están jugando siempre, y se muerde la lengua y se abre una herida que casi se está por salir la lengua. Entonces hay que suturar. Podemos usar ese spray o esa gel, ¿no? Previo a ponerle las agujas. ¿Entiendes? Previo. Entonces le vas a suturar tranquilito. Tu ayudante te lo va a sacar la lengua y tú vas a suturar tranquilo. Esa es la tranquilidad que uno tiene, a estar luchando ahí, que agarrarle, que no sé qué, ¿no? A trincarlo ahí o llamar al anestesio general, que lo duerman, que siempre una anestesia general es peligrosa. No puede suceder cualquier cosa en la anestesia general. Bueno, entonces solo unas resalvas de la técnica de infiltración, que tiene que se usar una técnica estéreo, o sea, la técnica quirúrgica aséptica se debe utilizar, se debe manejar muy bien la infiltración. Entonces vamos a ver al detalle cómo es la técnica, los procedimientos pasito a pasito de lo que es la infiltración. Entonces limpieza de la región, antisepsia, manipulación con todo lo que ya vimos, ¿no? Identificación de los puntos de reparo, marcación de la incisión, punción. La punción inicial debe ser hecha con jeringa cargada de anestésico, teniendo aguja de fino calibre que ya vimos. Allá sería 25, aquí no entendí bien, pero estaba así. 6, descartable de preferencia. La aguja debe penetrar en la piel en dirección perpendicular, tomando la hipodermis, donde se hace infiltración formando un pequeño nódulo, que es aquella imagen que tenemos visto antes. Otra cosa que nos gustaría, doctor, que explicara un poquito mejor, lo entendí más o menos, la técnica geométrica, dependiendo del tipo, no sé, es un absceso y ahí tiene que perforar a los 5 lados, ¿no? Para poder tener efecto la anestesia. No. Eso quiere decirte que tienes que infiltrar de 5 lados, porque la anestesia en abscesos no agarra. Eso. Entonces, Por el pH. pero por 5 lados, ahí tiene que disminuir el dolor. Cuando tengas que hacer la incisión con bisturí al medio para que salga esa pus. Entonces, por 5 lados estás bloqueando. Entonces, vas a conseguirlo, ¿no? Vas a conseguirlo.
disminuir por lo menos un 80% de dolor. Aquí vai explicar mais ou menos como se difunde, ¿no? Sí. Aquí dice que la primera infiltración debe ser hecha por el lado por donde penetran los nervios de la región operatoria. Tenemos que tener buen conocimiento de anatomía para saber dónde está. La inyección del anestésico a medida que la aguja avanza. El líquido precede a la aguja. Esto no entendí bien, quiere decir que hay que... El momento que estás introduciendo la aguja debes soltar. Ah, ok. El líquido debe ir antes que la tiene aguja. que soltar antes. ¿Entiendes? Antes, porque para bloquear, ¿no? Tienes que entrar y tienes que hacer lo máximo que tienes que llegar, del tamaño de la aguja depende, ¿no? Pero tienes que soltar, si no, solamente va a entrar la aguja, pues no, le va a doler. A medida que va Claro. ingresando la boca tiene que liberar. Claro, inmediatamente tienes que soltar. El anestésico debe ser distribuido uniformemente durante la ingestión del anestésico. Creo que esto de hacer los 5 lados, ¿no? Claro, y también después darle un masaje general al terminar la anestesia, a eso se refiere. Ah, ok. Para anestesiar una región operatoria extensa, varias infiltraciones son hechas de diversas formas. Utilizar la técnica geométrica que ella tiene aquí, ¿no? Que consiste en circundar el sitio operatorio con una figura geométrica. Puede ser cualquier una de estas, lineal, imbricada, radiada, abanico, cónica, rombo, constituida por líneas de anestésico local depositados subcutaneamente. Cuando la aguja está en posición, se debe aspirar a través del émbolo. Creo que para ver si no hay sangre, ¿no? Antes de inyectar el anestésico, para evitar accidentes debido a inyección directamente en vasos funcionados inadvertidamente. O sea, si cae la corriente sanguínea, esto puede hacer un daño al paciente. La mayoría de las pequeñas intervenciones quirúrgicas pueden ser hechas con anestesia por infiltración, como por ejemplo la extirpación de pequeños tumores, abscesos, suturas de heridas, etc. Los ramos cutáneos locales de todos los nervios respectivos son bloqueados directamente inyectando vía anestésico local a nivel de la piel y del tejido celular subcutáneo. Bueno, ahora la última, que sería el bloqueo nervioso regional, y con esto ya empezamos toda la serie de procedimientos uno por uno que va a explicar la compañera. Bueno, el bloqueo nervioso regional se define como la infiltración de un nervio periférico con anestésicos locales para disminuir la respuesta motora y sensorial. Los enfermos toleran mejor el bloqueo nervioso que la infiltración directa en la herida. Esta técnica precisa menos cantidad de solución anestésica que la necesaria cuando se infiltran heridas grandes. La anestesia regional proporciona el bloqueo sensitivo de una región sin alterar las características anatómicas de la área que se va a tratar. Aquí yo he traído la imagen que está en el libro, ¿no? Del plexo braquial y del nervio para hacer el bloqueo. Y aquí tengo del plexo braquial. Dejé así para que puedan... ¿Da para ver ahí? Así está, ahí está, ahí. Aquí miren, chicos, ahí está el plexo braquial. ¿No es? Ahí tenemos que funcionar con silocaína, ¿no? Para bloquear todo el plexo braquial. Ahora, ¿quieres bloquear un solo nervio? Tenemos el ejemplo del nervio cubital en el canal, ¿no? Aquí en el canalcito, ahí podemos ponerle 2 cc, listo, estamos bloqueando el cubital y tenemos para curar a un paciente o suturar que se ha quemado, por ejemplo, con la plancha. Hay niños que van y se queman, agarran el cable y luego se queman con plancha, ¿no? Son muy dolorosas esas quemaduras, ¿no? Entonces, o se hacen agarrar con electricidad, con el cable, ¿no? Había un niño que era muy fregado. La primera vez que lo atendí es que mordió el cable, ¿no? Era pequeñito. Ya de más grande igual, tuvo otro parecido, ¿no? Era un travieso.
Entonces, cuando se quemó los labios, no se quemó los labios, tuve que corregir los labios. ¿Ah? Era terrible. Doctor, aquí hay una observación porque aquí mismo hay la punta del pulmón, ¿no? Entonces, a veces la gente quiere hacer funcionar aquí y perfora No, la no pleura. entres mucho, pues. Sí, no puede. Siempre está por encima de la clavícula el vértice del pulmón. La está No hay matando. que darle en el pulmón, prohibido darle en el pulmón. ¿Ah? Aquí estaría el pulmón, ¿no? Entonces, porque se puede poner. Entonces, lo más recomendable es que siga por aquí, ¿no? Abajo de Claro, la ahí clavícula. nomás, ahí nomás. Aquí no tengo nada. Ahí no le vas a dar al pulmón, pero si entras más al medio, Si entra sí. así, Sí, decimos al así. medio, sí. Pero igual es una técnica que, o sea, en los libros habla de esta técnica. Sí, ¿no? Que se de tome la con cuidado. supraclavicular. La supraclavicular. Pero es mejor con la infraclavicular. Son las dos técnicas. ¿Qué es de lo que hablamos? A mí me gusta infiltrar, bloquear. Es un gasto menor que tiene el paciente, solo con silocaína, en vez de hacer anestesia general, que es muy caro. Ahí la gente no tiene mucho dinero. ¿No? Entonces, va a bloquear lo que son los axones, como ya sabemos donde están los canales de sodio, ¿no? Se infiltran cerca de un nervio. Los anestésicos se difunden desde las capas externas del nervio hasta las internas. Y ahí creo que nos acordamos del epineuro, perineuro y endoneuro, ¿no? Que como se Ahora, hay llama. una cosa, perdón. Cuando funcionen, ojo con eso, si funcionan ustedes para bloquear, siempre aspiren. No vaya a ser que le estén dando a la arteria axilar. Siempre, o a la vena axilar. O en otro lugar igual. ¿No? Funcionan y aspiren siempre. Quiero bloquear este dedo, el meñique. Aquí, voy a bloquear aquí, en la raíz del... Igual, con una agujita de insulina finita, voy a funcionar, primero tengo que aspirar. Cuidado con que le estés dando a la arteria. Son arterias también terminales, ¿no? En los dedos. Por eso tienes que bloquear aquí. Sí, doctor, si fuera en la arteria, ¿qué pasaría? Ahí tienes dos peligros. Uno, si le sueltas a la arteria, va a llegar rapidito al corazón, al marcapaso cardíaco. Puede haber paro cardíaco. Puede haber arritmia cardíaca. Sí. ¿No? Puede haber choque anafiláctico. Igual va Tres cosas. va a Tres actuar cosas. sobre los receptores de sodio del corazón. Tres cosas ahí puede Bueno, pasar. si la anestesia se llega a la circulación, puede Entonces, diseminarse. por eso, acostúmbrense cuando hagan inyección, cualquier inyección, funciona, aspiren un poquito. No viene nada listo, no pasa nada. ¿No? Y aquí solo para finalizar mi parte de lo que estaba hablando del PK, consideré importante poner aquí los valores, ¿no es? La prelocaína sería la más eficiente porque tiene su PK cerca al nuestro pH. Mientras más cerca de nuestro pH, mejor su efecto, ¿no? Sí. Aquí sería, ahí está mal, ¿no? Así estamos. Sí. Indocaína 7,6, bupivacaína. Y aquí tenemos, ¿dónde estaba? Creo que me olvidé de poner la indocaína, debería estar aquí. No, ahí no puede estar. Pero estas, después pasaré al grupo, chicos, por si acaso alguien quiera. No me olvidé de... Sí, te comiste. Estabas con hambre. Bueno, esto es, espero que mi español tenga alcanzado el que entender. Y ahora mi colega va a hacer esto. Ya, vamos. Este tema es muy importante, ¿no? Si nos falta tiempo, no importa, hacemos la próxima clase. Tenemos avanzado bastante, no tenemos apuros. Eso es así importante, es en algunos temas nos vamos a quedar y en otros vamos a pasar adelante. ¿Ya? Sí.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Yo voy a seguir con la exposición. Les voy a hablar sobre el bloqueo nervioso supraorbitario. El agujero supraorbitario está en la cresta supraorbitaria, a lo largo de una línea que pasa por la pupila en posición media. La posición del enfermo se coloca en supino o sentado. Se coloca en supino sentado enfrente del médico. La referencia es palpar por debajo de la ceja tanto el rebordo orbitario superior como el agujero supraorbitario. Por este se va a encontrar el nervio supraorbitario, que es la rama del nervio oftálmico, cuya área de inervación comprende la frente desde el borde orbitario hasta el vértice del cuero cabelludo. Se bloquea simultáneamente con el nervio supratroclear. La técnica de este bloqueo nervioso supraorbitario es inyectar una pequeña cantidad de anestésico sobre la línea media de la frente a la altura de la ceja. 2. Insertar una aguja de calibre, ya sea 25 o 27, a través de la onda anestésico y diríjala lateralmente. 3. Avanzar la aguja mientras se infiltra unos 3 a 5 miligramos subcutáneos de anestésico a mililitros. 4. Mantener siempre la aguja justo sobre el borde supraorbitario mientras la hace avanzar. Entonces, ¿cómo hacemos eso de la infiltración, por ejemplo? ¿No? Es fácil. Agarras un pedacito de cuerito, ¿no?, de cerdo, digamos, y lo tiñes el agua, ¿no?, y haces rombos, todas las formas de bloqueo, ¿no? Entonces aprendes, al mismo tiempo que estás soltando, que estás funcionando, tienes que soltar el líquido, ¿no? No te olvides de eso. Y eso solo se adquiere ejercitándose. Sí. Aquí, como podemos ver, está el mentoniano, el infraorbitario y el supraorbitario. Aquí, o sea, puedes bloquear sabiendo tres bloqueos con una sola línea. 3 bloqueos. Por la pupila, la parte central, la referencia es la pupila. Entonces, que mire de frente nada más. Y vas a tener la referencia y la pupila. Arriba está el supraorbitario. Abajo está el infraorbitario y abajo está el submentoniano. ¿Qué más? ¿Qué más facilidad quieres para bloquear? Ya. Sí. Aquí está el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario. Como dijimos, se inserta aquí la aguja por encima de la ceja. Aquí, como podemos ver, el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario. Esta línea va a pasar por el medio de la pupila, como lo dijo el doctor. Ahora, el bloqueo nervioso infraorbitario. El nervio infraorbitario es una rama de división del nervio oftálmico, a su vez rama del trigémino. Sale a través del agujero infraorbitario 1 centímetro por debajo del reborde inferior entre su mitad y el tercio medio. El nervio sale por el agujero infraorbitario, va a proporcionar inervación sensitiva a la porción medial de la mejilla, el ala nasal, el labio superior y la piel entre el labio superior y el ala de la nariz. El nervio infraorbitario termina como los nervios alveolares anteriores y superomedial. Estos van a dar inervación sensitiva a los incisivos maxilares, los caninos y los premolares, así como a su soporte óseo y a los tejidos blandos que los rodean. La técnica de bloqueo nervioso infraorbitario es posición del paciente en posición supino sentado enfrente del médico, inserción y dirección de la aguja, insertar una aguja de calibre ya sea 25 o 27 por encima del agujero infraorbitario, avanzar la aguja hasta contactar con el maxilar, inyectar 1 mililitro o 2 mililitros de la solución anestésica. La observación es que el nervio infraorbitario se puede bloquear intraoralmente. Esta ruta va a producir menos dolor en el enfermo que la extraoral. Aquí, como podemos ver, esta imagen
es la imagen de Aquí extraoral. primero aquí mostrar el nervio infraorbitario. Ahí está, ese es el nervio infraorbitario, ¿no? Siempre han protestado en la anatomía, ¿para qué estudiamos? Que por estos huequitos que pasan, no nos tanto han molestado. Es para esto. Es para esto, ¿no? Para aplicar en la medicina. Ya. La segunda forma, fíjense, Intraoralmente. estamos queriendo inyectar directamente, eso es más doloroso que hacerlo por adentro. Por adentro tengo todavía la oportunidad de darle una gel, o colocarla aquí adentro, un algodón con silocaína o una gel, un ratito, y el momento que voy a funcionar no le va a doler nada. Tienen que hacer eso, aprendan a hacer eso. Listo. Y ahí, como ven allá, lo va a infiltrar tranquilamente y va a tener ahí, puedes tenerlo incluso a un paciente donde estás en la provincia, no hay odontólogo, y está dolorido, está llorando, ¿no? Le bloqueas y listo, va a estar tranquilo, ¿no? Pero luego te duele, Y pasando después el lo efecto. mandas, pues, lo mandas y va a llegar tranquilo y lo van a tratar, pero ya no va a estar llorando ahí de dolor. No. El bloqueo nervioso mentoniano. El nervio mentoniano es una rama de la división mandibular o maxilar inferior del trigémino. Sale del agujero mentoniano que se encuentra en un plano vertical con el agujero supraorbitario, el infraorbitario y la pupila en su posición media. El nervio discurre inferior y anteriormente para inervar sensitivamente la piel sobre el labio inferior y la barbilla. La técnica del bloqueo nervioso mentoniano es la posición del paciente, se coloca en supino o enfrente del médico. Se identifica un plano vertical que pasa por los agujeros supraorbitarios y por la pupila en su posición media. Identificar el punto donde dicho plano cruza la mitad del cuerpo de la mandíbula. Ese es el punto donde el nervio mentoniano abandona el agujero del mismo nombre. 3. Inserción y dirección de la aguja de calibre 25 o 27. En la referencia anterior se hace un abón anestésico en ese punto. 4. Avance la aguja a través del mismo hasta contactar con la mandíbula. Inyectar 1 mililitro o 2 mililitros del anestésico. Observación, en este nervio también se puede bloquear intraoralmente. La referencia que se toma es retraer el labio inferior, identificar la unión del primer y segundo premolar e inyectar 1 mililitro o 2 mililitros de anestésico. La boca del paciente puede estar abierta o cerrada. Esta es la ruta preferida para bloquear el nervio mentoniano. Adentro. Ay. Ahí está. ¿Ven? Tienes para una herida cortante, para los dientes, ¿no? Todo. Esta es la imagen extraoral y esta es la intraoral. Esta es la localización de los nervios, inserción de la aguja. La intraoral es la mejor, ¿no? Por Que no servir. produce mucho dolor. Sí, y además puedes todavía reforzarle con una gel de silocaína. Sí. Ya. El bloqueo del cuero cabelludo. Lo que más hay para suturarse el cuero cabelludo. El cuero cabelludo recibe su inervación sensitiva anteriormente, desde ramas del trigémino y posteriormente el plexo cervical. Se puede anestesiar en cualquier lugar a lo largo de la línea media anterior a la línea media posterior. Esto comprende el bloqueo de los nervios supratroclear, supraorbitario, aurículo temporal, occipital menor, aurícula mayor y occipital mayor. La técnica de este bloqueo del cuero cabelludo es posición del paciente, colocar al paciente en posición supina con la cabeza girada hacia el lado opuesto al que va a ser anestesiado. Identificar por palpación la glabela y la protuberancia externa. Hacer un pequeño abón anestésico sobre la glabela. Insertar una aguja de calibre 25 a través del abón.
Infiltrar subcutáneamente el anestésico en una línea continua entre la glabela y la protuberancia occipital externa. Se utilizan de 15 mililitros a 30 mililitros de anestésico. La observación es útil añadir adrenalina 1 para 200.000 al anestésico para producir vasoconstricción e impedir un sangrado excesivo. Aquí, como podemos ver, aquí está el nervio supraorbitario, el nervio supratroqueal y el nervio auriculotemporal que dijimos. Hasta allá. Sí. Permitirse mostrar. Y aquí está el nervio occipital menor al que se da de... También al hospital menos allá. El bloqueo externo del pabellón auricular. La oreja. La oreja es una estructura difícil de anestesiar, inervada por una gran cantidad de fibras sensitivas que se originan en el plexo cervical para la porción externa de la oreja y el trigémino, y el vago inerva el conducto auditivo. La técnica para el bloqueo externo del pabellón auricular es colocar al paciente en posición supino o sentado con la cabeza girada hacia un lado, opuesto al que va a ser anestesiado. Identificar por palpación el ángulo de la mandíbula. Practicar un pequeño ahón anestésico sobre el ángulo de la mandíbula. Insertar una aguja de calibre 25 a través del ahón. Infiltrar con anestesia subcutánea en dirección superior y anterior desde el ángulo de la mandíbula a la superficie superior de la oreja para bloquear el nervio auriculotemporal. Realizar lo mismo pero en dirección posterior y superior para bloquear el nervio aurícula mayor y los nervios occipitales menores. Es necesario unos 8 mililitros a 15 mililitros de anestésico. Observación: otra forma de anestesiar el tronco del nervio auriculotemporal es inyectando el anestésico justo por encima de la cara posterior del arco cigomático. Esta técnica usa menos anestesia y lesiona menos que la infiltración subcutánea. Una técnica alternativa es hacer una infiltración circunferencial subcutánea del anestésico alrededor de la oreja. Explica. Este es el aurículo temporal. El aurículo temporal. Esto aquí y esto aquí. Uno es el posterior, otro es anterior y este es del oído. Solo la imagen. Esta imagen se Este es otro método alternativo igual. El mejor, yo diría, para ustedes sería el C. Con el C no hay ninguna rama que no lo toques. No, mira, toditas, en un rombo. No importa. Alrededor de la oreja. Es la Aquí, forma de solo anestesiar la oreja. intercambiables. ¿No? Fácil. El bloqueo del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo y la membrana timpánica reciben inervación del nervio auriculotemporal y del vago. La técnica del bloqueo del conducto auditivo externo es que el paciente esté en posición supina o sentado con la cabeza girada hacia el lado opuesto al que va a ser anestesiado. Por ejemplo, si va a ser anestesiado aquí, tiene que mirar al lado opuesto. Identificar el hélix, el trago y el óvulo de la oreja que va a ser anestesiado. Anestesiar el conducto auditivo externo usando un bloqueo en 4 cuadrantes. Insertar una aguja de calibre 25 y avanzar 0,5 centímetros o 0,75 e inyectar 1 mililitro de anestesia local en cada una de las 4 referencias. Los autores recomiendan anestesiar primero la porción externa de la oreja antes de hacerlo con el conducto auditivo externo. Este bloqueo también anestesia la membrana timpánica. Aquí están los 4 puntos de referencia con la aguja de calibre 25. Tampoco tan largo. ¿No? El lóbulo de la oreja. Ahora esa cosita de Y please. Ahora el clic. Ya está el hélix y el Al anterior. clic. Ajá, clic. Esta cosita. Estira. Ajá, llevarlo aquí. Buenísimo.
No, era del otro. El bloqueo del plexo cervical. El plexo cervical se forma en las ramas anteriores de los nervios cervicales de 2 a 4. Estas ramas forman numerosas ramificaciones que se van anatomizando para formar los nervios que dan inervación sensitiva a la porción anterolateral del cuello, al cuero cabelludo, la oreja y el área infraclavicular. Los 4 nervios del plexo cervical son superficiales en la porción media del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, desde donde se distribuyen a sus respectivas áreas de inervación. El plexo cervical de inervación motora del cuello. Los 4 nervios superficiales del plexo cervical son 4. Está el nervio occipital menor, que inerva con ramas sensitivas a la parte posterior y superior de la oreja y la piel retroauricular. El nervio auricular mayor inerva con ramas sensitivas la piel de la parte posterior de la oreja, la mitad anterior e inferior de la oreja y el ángulo de la mandíbula. El nervio cervical anterior o transverso inerva la piel del cuello desde el borde inferior de la mandíbula al esternón, y los nervios supraclaviculares discurren inferiormente para inervar la piel desde la clavícula hasta la segunda costilla. La técnica de este bloqueo del plexo cervical es que el paciente esté en posición supina con la cabeza girada hacia el lado opuesto al que va a ser anestesiado. Identificar el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y dividir este borde en tercios. Hacer un pequeño abón anestésico sobre el tercio medio del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Insertar una aguja a través del abón, infiltrar con 5 mililitros a 10 mililitros de anestésico en el subcutáneo sobre el tercio medio del borde posterior del músculo. Este bloqueo es útil cuando se tratan de quemaduras o se suturan heridas de la porción anterolateral del cuello. Aquí están los 4 nervios: el nervio occipital menor, el nervio aurícula mayor, el nervio supraclavicular y el nervio cervical anterior. Y este es el músculo esternocleidomastoideo. Es aquí donde se va a insertar, en la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo, inserción de la aguja. Este es más bravo. Bloqueo del plexo braquial. El plexo braquial inerva toda la extremidad superior. Está constituido por la fusión de las ramas anteriores o ventrales, que corresponden a C5, C6, C7, C8 y D1, y algunos que provienen de C4 y D2. Acompaña a la arteria subclavia a través del espacio comprendido entre los músculos escaleno anterior y medio. Pasa por detrás de la clavícula y por encima de la primera costilla, dirigiéndose para la axila. El plexo braquial en la axila da origen a 3 fascículos agrupados. Cada tronco se divide en una porción anterior y otra posterior que se redistribuyen para formar cordones laterales, medial y posterior. Estos cordones se dividen en la axila y forman los nervios musculocutáneo, mediano, cubital, axilar, radial y nervio cutáneo. Indicaciones. El bloqueo de este plexo se puede usar para reparar tendones o grandes heridas, reducir fracturas y luxaciones, para proporcionar la anestesia necesaria en la cura de quemadura, en cirugías de mano, antebrazo y brazo, accidentes de trabajo. El trauma psíquico causado por la punción única hecha a nivel de la axila es con frecuencia menor que la causada por anestesia general. El plexo braquial se puede bloquear desde un abordaje supraclavicular, interescaleno, infraclavicular o axilar. Aquí, como podemos ver, están divididos en raíces, tronco y divisiones. Estos son los cordones. Y la rama. Aquí está el C4, C5, C6, C7, C8, el T1. Aquí, la clavícula. El bloqueo supraclavicular del plexo braquial se efectúa en el punto en que ésta pasa por la primera costilla, donde es posible alcanzar fácilmente sus 3 cordones. Material: paquete estéril que contiene jeringas hipodérmicas de 5 y 20 mililitros,
Agujas hipodérmicas de número 20 a 25 y de distinta longitud de 2 a 5 centímetros. Campo fenestrado, material de antisexia, pinzas, torundas, gasas, lidocaína de 1 a 2% con adrenalina de 1 para 200.000 o bupicaína 0,25 a 0,33%. El contacto con la primera costilla es importante, caso contrario se corre el riesgo de perforar la pleura. La aguja se desliza cuidadosamente sobre la costilla hasta provocar parestesia. Perdón, si perforo la pleura, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si perforo la pleura, ¿qué le va a pasar? Lo que alrededor del pulmón. ¿Qué? Neumotórax. ¿Qué? Un neumotórax. ¿Ah? Un neumotórax. No. ¿Qué va a pasar si voy a perforar la pleura? Vaya a producir un neumotórax. Es peligroso esa complicación. Un neumotórax. Voy a producir un neumotórax. Si hay neumotórax, tengo que drenar el neumotórax, ¿no? Tengo que colocar un tubo en el pulmón. No es así nomás. Ya. Se inserta la aguja encima de la clavícula, la mitad, por encima de 2 centímetros, como podemos ver aquí. Esta es la arteria subclavia y la vena subclavia. La mitad de la clavícula, 2 centímetros. La técnica. El paciente con la cabeza rotada hacia el lado contrario, cumplir con asexia y antisexia y colocar el campo fenestrado estéril. 2. La arteria subclavia es la principal referencia. Se palpa inmediatamente lateral a la inserción clavicular del esternocleidomastoideo en el surco interescaleno. Identificar el punto medio de la clavícula. Inyección y formación de un pequeño abón a 2 centímetros por encima del punto medio de la clavícula. La técnica de Kuhn-Caff. 4. En el punto anterior se introduce una aguja fina de 5 centímetros de longitud, formando aproximadamente un ángulo de 80 grados en relación a la piel. La aguja se dirige cuidadosamente en dirección caudal hasta encontrar uno de los cordones del plexo. En este momento el paciente siente parestesia en el brazo o la primera costilla. Retira 1 milímetro hasta que desaparezcan las parestesias. Aspire la jeringa para asegurarse de que la punta no está intravascular e inyecte unos 40 mililitros de anestesia. Se debe buscar siempre el contacto con la primera costilla. Caso contrario, se corre el riesgo de perforar la pleura. 5. Si el paciente tose al localizar los ramos del plexo, se aconseja suspender este procedimiento. Puede ser señal de punción pleural. Entonces, se debe solicitar una radiografía de tórax para identificar probable neumotórax. Sin embargo, considerar que el neumotórax se debe desarrollar lentamente, motivo por el cual es preferible mantener el paciente internado por lo menos durante 24 horas, aunque la placa radiográfica no haya mostrado alteraciones patológicas. 6. Otro riesgo es la inyección intravascular, por eso se aconseja la aspiración frecuente. Cuando se introduce la aguja muy hacia la línea media, existe la posibilidad de puncionar la arteria subclavia. Entonces buscar el plexo más para afuera. Esta técnica se caracteriza por un rápido comienzo y por un bloqueo completo. Se usa un gran volumen de anestésico. Tiene incidencia alta de neumotórax que puede ser hasta 6%. Otras complicaciones son el bloqueo del frénico, la punción arterial. Si se bloquea el frénico, ¿qué va a pasar? No le entendí eso muy bien, doctor. Deberías pensar, a ver, ¿qué hace el frénico? ¿Qué hace el frénico? Es el principal músculo de la respiración. Si lo vas a bloquear, entonces ese hemidiafragma, la mitad del diafragma, va a entrar en parálisis.
entonces el paciente va a tener que respirar un poco más con el lado contrario, ¿no? Porque está bien, el otro hemidiafragma es que va a sostenerle al paciente respirando bien, ¿entiendes? Claro, hasta que se mejore es mejor internarlo. De eso. Se nota, claro. Está uno respirando con solo pulmón, ¿no? Se aplasta el hemitórax. El pulmón lo aplasta al diafragma. Entonces no lo levanta porque está anestesiado. Pasa la anestesia y vuelve otra vez a la normalidad. ¿No hay riesgo de colapsar el pulmón, doctor? ¿Cómo? ¿No hay riesgo de colapsar el pulmón? No, porque el otro va a compensar. Ya, vamos. Ya, contraindicaciones. Está contraindicado un niño, es preferible la vía axilar. Pacientes muy altos con tórax estrecho, en los cuales la cúpula pleural es en general situada bastante alta, en los pacientes que son muy altos. La anestesia bilateral del plexo braquial no debe ser efectuada, pero existe el peligro de neumotórax bilateral. A ver, la anestesiamos los dos crédicos. Estamos fregados. Ahí necesitamos la máquina respiradora. Hay que incubarlo y hay que ponerle la máquina respiradora. Ya. El bloqueo del plexo braquial, el abordaje axilar. La anatomía del bloqueo axilar es bastante simple. El paquete neurovascular se encuentra fácilmente en el pliegue axilar anterior, buscando por palpación la arteria axilar. La arteria axilar es la estructura central de referencia dentro del paquete neurovascular. La vena axilar se encuentra por debajo de la arteria. Por dentro. Por dentro. No por debajo, por dentro. Ah, ya. Por dentro de la arteria. Estando ambos vasos, así como el plexo braquial, envueltos por espesa membrana de tejido conjuntivo. Considerar que el nervio musculocutáneo es responsable por la inervación sensitiva de la cara radial del antebrazo. Abandona el plexo braquial en la parte superior de la fosa axilar. Esto hace que sea una de las ramas más difícilmente accesibles al bloqueo con la técnica que describiremos. Aquí se inserta, haciendo punción en la arteria subcutánea. ¿En la arteria? Sí, ahí decía. Aquí. Ah, no. Sí. Y axilar. Arteria axilar. ¿Ve? Ahí está. Por encima de la punción que está haciendo, siempre con el dedo índice. Palpando la arteria axilar. Arteria axilar. No hay que darle a la arteria axilar. Ese la arteria axilar está ahí en medio, ¿no? El paquete vascular nervioso. Sí, exactamente. Sí. Nervio. La arteria axilar está en medio. Vena. Prohibido darle a la arteria axilar. Por eso hay que siempre, cuando funciona, aspira. A ver si no hay retorno. Claro, si le das, pues va a salir sangre, entonces paras el procedimiento. La técnica. Como vimos en la anterior imagen, el paciente debe estar en posición en decúbito dorsal con el brazo extendido lateralmente, formando un ángulo de 90 grados con el cuerpo. Asexia y antisexia y colocación del campo fenestrado. Palpación de la arteria axilar del lado afectado a nivel del borde inferior del pectoral mayor. Fijar la arteria con el dedo índice e introducir la aguja corta de 4 a 5 centímetros al lado de la misma. Evitar la punción de la arteria porque un hematoma en ese espacio estrecho fibroso dificulta la acción del anestesia. Previa aspiración, inyectar el anestésico con epinefrina. Repetir la maniobra al otro lado del dedo índice o inyectar un poco por encima de la arteria.
La dosis del anestésico se calcula de acuerdo con la edad y el peso del paciente. Se puede complementar colocando un manguito de presión. No es necesario que esté apretado o un torniquete en la parte más alta del brazo, por debajo de la axila, para evitar que el anestésico se difunda distalmente, facilitando su difusión hacia la parte proximal, aumentando las probabilidades de éxito y la inclusión del nervio músculo cutáneo en el bloqueo. Además, permite disminuir la dosis del anestésico local. Si se usa un manguito, se deja inflado aproximadamente 10 minutos. El efecto de anestesia deseado es mayor que la vía supraclavicular, pero se debe esperar 25 a 30 minutos, más corto en niños. La mayor ventaja de este método es que se elimina el riesgo de un neumotórax. Es aplicable en enfermería o sala de urgencia. O sea, para bloquear el plexo braquial, mejor hazle, ¿no?, por la vía axilar. Punto. La otra técnica es también buena, pero tiene sus riesgos. Uno que está iniciando, es mejor ir por la más fácil. Solo que dice hay que esperar 25 a 30 minutos. Bueno, esperamos, no hay problema, ¿no? Lo que queremos es que resulte bien, nada más. Si se va a estar más corta en niños, yo creo que debe ser uno. Sí, 10 pero hay que sedar ahí mismo, ese Ay. es el otro problema. Ya. Contraindicaciones: lesión o compromiso del plexo braquial o de uno de sus nervios en el brazo. Las complicaciones: punción arterial o venosa, lesión de los nervios, bloqueo del nervio frénico, infección y absceso por el uso del material contaminado. En el abordaje del plexo braquial, esta es la técnica preferida y la más usada. Todo el procedimiento se puede enseñar y aplicar fácilmente, no tiene complicaciones importantes. ¿Cuál harías vos? ¿Cuál método harías? ¿Por la supraclavicular o por la axilar? Axilar. Axilar. Aquí está, 2,5 centímetros se inserta la aguja. Esta vaina axilar, igual si es el pleno braquial. Esta es la arteria braquial. Y se usa el neuroestimulador, que es una máquina. Y esta es la cánula de estimulación. Ya con eso más es mucho más fácil. Sí. El bloqueo del plexo braquial, abordaje infraclavicular. El bloqueo infraclavicular o vertical del plexo braquial permite realizar intervenciones de la parte superior del brazo, ya que también se anestesia el nervio axilar. También bloquea el nervio musculocutáneo. Para realizar esta técnica y evitar complicaciones, por ejemplo un neumotórax, es obligatorio utilizar un neuroestimulador. La técnica: colocar al paciente con el brazo que se va a anestesiar quede junto al cuerpo. Los puntos de referencia útiles son el margen anterior del acromión y la fosa yugular. Estos puntos se marcan con un rotulador y se unen con una línea. La mitad del recorrido marcará la zona de punción en el borde inferior de la clavícula. Asexia y antisexia y colocación del campo fenestrado estéril. Se realiza un abón con anestesia local en la zona de punción y el periósteo de la clavícula. Se introduce en sentido perpendicular una cánula de estimulación de 70 milímetros de longitud. El médico se colocará a la cabecera del paciente. Los dedos medios e índice de una mano estarán en la zona medial y lateral del área de punción. El dedo medio puede palpar simultáneamente en profundidad del arco costal. A una profundidad de 3 a 4 centímetros se desencadenarán contracciones musculares en el antebrazo. Luego de optimizar la posición de la cánula y reducir la intensidad de la estimulación a menos de 0,4.
Si es Miliamperes. 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 Quiere decir miliamperes. miliamperes, Amperes. La medida. amperios. Miliamperios. Si es aspirado, es negativo. Se procederá a la inyección de 1 mililitro de anestesia local. Si las contracciones ceden, se administrará la cantidad total del anestésico local con aspiración intermitente. Si la punción es correcta, no se lesionarán la pleura ni el pulmón. Si se produce una punción accidental de un vaso, no será posible realizar una comprensión digital, por lo que es esencial que la coagulación se encuentre en límite normal. Doctor, una pregunta de esta parte de aquí no la entendí. Colocar al paciente con el brazo que se va a anestesiar quede junto al cuerpo en esa posición. Así. No así en 90 grados como decía la otra técnica. Era en 90 grados así. Esta es así, en esa posición. Esa sería la primera parte, doctor. Ya. ¿Quién va a hablar de la otra parte? La segunda parte. ¿Continuamos, doctor, o al siguiente? ¿Ah? ¿Continuamos? O... No, yo creo que nos vamos. ¿Está bien? Sí, sí. Vamos a quedar para la Estamos próxima. cansaditos. Va a continuar la próxima. Está bailando de una pata ahí. Bueno. Siempre quisiera. La necesita para que tenía su desarrollo. Sí, no, es que no. La hojita de la asistencia, por favor, no se olviden ustedes. Tenemos tiempo para hacer una maqueta. Cada uno. Bájala, Jaxita, tienes